Se llama así, de los hijos de la antinomia a los hijos de la democracia, porque esperemos que todos los que surjan, los más de 2000 personas que están acá escuchando, sean por lo menos constructores sociales, no sé si dirigentes sociales, pero constructores que puedan realmente intervenir en transformar la realidad. Se llama así porque todas estas cosas de las cuales vamos a hablar, y tiene razón el que creó este programa, Neirotti, que no solo son teóricos. El otro formarnos que hicimos, venía un académico, pero después venía uno con bota de potro, como decimos nosotros acá en criollo. O sea, alguien, por ejemplo, un intendente que se la fajaba con su territorio, el jefe de gabinete que tenía que justamente ejercer su tarea de coordinar todas las áreas del Estado, etcétera, etcétera. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, donde uno aprende, si me permiten, bastante más que con los libros. No se aprende solamente con los libros. Y el programa Formarnos, como se llama este programa, es porque estamos también formando conciencia. Ayer lo que decían los rectores, que estuvimos todos en la marcha, lo que salió a la calle, y más allá de que tengo críticas sobre eso, fue la conciencia jurídica popular. ¿Por qué? Porque la justicia y lo jurídico no es solo de los abogados, lo jurídico no cabe en tribunales, y creo que la conciencia jurídica del pueblo argentino esta vez le ganó al Congreso, fue la fuente de la ley que tuvieron que sacar, y también le ganó al decreto, diría casi, la amnistía privilegiada que quiso imponer la Corte. Ante lo cual, formar conciencia no es lo mismo que formar la razón pura. Cuando hubo una legisladora que dijo y habló del positivismo jurídico y de Kelsen, ustedes, para los que no son abogados ni vienen de la abogacía, el positivismo jurídico fundamentalmente se basa en la filosofía del derecho de Kelsen, que dice que la justicia es un ideal irracional. Ante lo cual parece que si la justicia no se basa en los valores, no sé qué quiere decir justicia. Digo porque vamos a hablar de la justicia también acá. Me parece que todos tenemos que saber que la conciencia de lo justo, de lo jurídico del pueblo fue la que ayer derrotó a la sanción, al fallo de la Corte Suprema, y obligó como fuente del derecho a que los legisladores, todos, salvo algunos, por ejemplo la legisladora que se ausentó, votaran otra ley que no permita que nunca más vuelvan los genocidas. Así que formar es formar conciencia y no formar solamente la razón pura. Para que algunos abogados que son positivistas, me permito hacerle esa crítica, que la fuente del derecho no es que se le voló un pájaro en la cabeza a algún legislador, ni que se le voló un pájaro a algún miembro de la Corte Suprema. Siempre tiene que tener coherencia con la conciencia jurídica del pueblo, sea del pueblo que sea. Así que empezamos con esas preguntas. Si podemos, a partir de la formación, como decimos que no solo es educación, y yo voy a reiterar que en la ley, que tenemos el autor de la ley de educación superior que está vigente, no se habla, no existen los alumnos. ¿Por qué no existen los alumnos? Porque son los centros de estudiantes, son la representación estudiantil. Quiere decir que esto que yo siempre llamo una democracia en miniatura, que es la universidad, no vamos a hablar de alumnos, ¿sí? Son estudiantes. Y estudiantes generalmente, yo pienso en nuestra generación, que hubiéramos hecho si nos dijeran chicos o pibes o alumnos. Hubiéramos protestado muchísimo porque ya éramos sujetos políticos históricos, mayores de edad, como todos los que están acá. Así que vamos a pensar si desde la formación se puede enseñar la voluntad o surgir la voluntad o no. Si desde la formación podemos enseñar a pensar, a poner en cuestión. Ustedes saben que en esa ley hablan de enseñar con la conciencia crítica, y para los que no vienen de la filosofía, muchos creen que es criticar. Y lo que quiere decir es
preguntarse por qué esto es así y no de otra manera. ¿Por qué esto es tan injusto si puede ser más justo? Y lo que estamos tratando de hacer con este programa Formarnos es despertar la voluntad de cambiar la realidad, por ejemplo, que es injusta. Les dije antes que cuando asumí como rectora me decían esas 4 P's, vamos a hacer un decálogo de P's. Así que prepárense para, no solo los rectores, para aumentar nuestras P's, la pasión, ¿no? El proyecto, la perspectiva, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto que se preguntaban los filósofos griegos, también si podemos enseñar o formar o educar en la virtud. Esas son nuestras primeras preguntas para ver si podemos educar la virtud, si podemos educar la voluntad, ¿no? Y si podemos educar a pensar, a ver si aprendemos a pensar. Que de eso se trata justamente lo que aparece también en la ley de educación, que es la conciencia crítica. Y que insisto, que no es crítica, porque algunos creen que es criticar lo que hay, no, es poner en cuestión, pensar por qué es así, no de otra manera. ¿Cuál es nuestro proyecto? Por lo menos de algunas universidades tuvimos el privilegio de ser fundadores. El proyecto es un proyecto de educación nacional, de formación en lo nacional. La democracia latinoamericana. ¿Por qué la democracia latinoamericana? La educación popular, como decía Nerio y Juan Carlos, que tiene que ver con una cosa que decía un gran escritor uruguayo, Ángel Rama, que decía que la democracia latinoamericana era educación popular más nacionalismo. Ustedes vieron que nuestros gobiernos, muchos gobiernos latinoamericanos se los acusa de populistas, etcétera, etcétera. Las democracias latinoamericanas no son la misma democracia que nació en Grecia, como todos sabemos, y había esclavos, no sé si se acuerdan. Tampoco es la monarquía constitucional, como hay muchos países de Europa donde el poder se surge de la sangre azul, parece. Lo cierto es que la democracia latinoamericana tiene sus propias razones, su propia historia y sus propias creencias. El otro punto de nuestro proyecto es que creemos que los derechos sociales son derechos de justicia. Ustedes habrán escuchado, después vamos a ver las filminas de todos los que apoyan estos criterios en términos filosóficos, económicos, políticos, sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes saben que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. A los 3 meses, en marzo del 49, aparece la Constitución de 1949, y esa Constitución tenía ya justamente todos los derechos sociales que podemos decir son derechos sociales, económicos, políticos, como por ejemplo la gratuidad de la universidad pública. Ustedes saben por qué se escondió hasta que nosotros hicimos, junto con los diputados y los senadores, la ley del día de la gratuidad de la enseñanza universitaria. ¿Por qué se escondió que fue Perón el que eliminó todos los aranceles? Se escondió para que nosotros creamos que esto es como la lluvia, como un derecho natural, ecológico casi, y no una decisión histórico-político. Y eso es muy importante para formarnos porque lo que son decisiones históricas, políticas, pueden ser reversibles. ¿Vieron que ahora algunos derechos no se los están quitando? Entonces, es importante que sepan que nosotros que defendemos la educación pública y gratuita de las universidades públicas, por supuesto que tenemos ese compromiso del cual hablaba Juan, de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio por la universidad pública, por lo menos los docentes y las autoridades universitarias, cosa que hacemos en la Universidad Nacional de Lanús. Pero lo cierto es que cualquier decisión política histórica puede ser reversible. Nos pueden volver a privatizar las jubilaciones, nos pueden querer arancelar las universidades, nos pueden quitar los remedios del PAMI, nos pueden dejar de financiar ciertas actividades de los adultos mayores. Y por lo tanto, la formación que queremos
que tengan más de 2.000 personas, así como tuvimos la conciencia jurídica popular ayer en la calle con más de 500.000 acá en Capital, y si tomamos todo el país son muchos más, que defendieron justamente estuvieron en contra y defendieron el surgimiento de una ley que no permitiera a los genocidas salir. Bueno, otras decisiones políticas, sociales, históricas, pueden ser reversibles. Si nosotros no tenemos la conciencia de nuestros derechos. Yo decía siempre, no crean que los abogados no me quieren mucho, porque yo siempre digo, hay muchos abogados, pero poca justicia. De hecho, en la Universidad Nacional de Lanús tenemos la primera carrera de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos y no tenemos abogacía, y nadie lo entiende, de los abogados. Digo, acá se entiende muy bien. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de nuestros derechos, vamos a poder defenderlos más. Y si sabemos que además los derechos son derechos de justicia y para eso tienen que estar, entre comillas, positivizados, de hecho hay muchos pensando en una nueva constitución que justamente avale estos derechos sociales como derechos de justicia, porque todos sabemos que o los que no lo saben, los más jóvenes lo tienen que saber, que esa Constitución de 1949 que tenía todos los derechos sociales incorporados, cuando vino el golpe en 1955, el general Aramburu, por decreto, eliminó la Constitución. Y aunque no lo crean, ni siquiera se enseña ahora. Estuvo muchísimos años sin enseñarse que existió una Constitución en 1949. ¿Saben por qué? Porque se volvió a la Constitución de 1853, o sea, casi un siglo atrás. Imagínense ahora que esta Constitución vuelva un siglo atrás. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer con un golpe de Estado, por ejemplo. ¿Por qué defendemos la democracia? Por supuesto, una democracia participativa, una democracia que conciba los derechos sociales como derechos de justicia. Pero lo defendemos porque quizás algunos hijos de la democracia no se dan cuenta de la importancia de lo que es tener y vivir en democracia. Así que esto es el proyecto. El último punto dice esto de transformar la plutocracia, o sea, una sociedad, una democracia para ricos, en una sociedad más democrática en términos sociales, económicos, políticos, no es pacífica. Desde ya lo vemos, no es pacífica. Vimos lo que pasó en Brasil, estamos viendo lo que pasa en Venezuela, estamos viendo la corrida que por suerte pudo sostenerse el gobierno que comenzó Correa, pero no es pacífica. Sabemos que no es pacífica. Eso de la grieta, sabemos que quiere decir que no es pacífico. Tampoco fue pacífico el golpe de 1955, que volvimos atrás un siglo la Constitución. Aquí lo que van a ver son, perfecto. Miren, un rector que me pasa las filminas, está bueno. Está buenísimo el colega. Y que quiero decir que además el colega no solo fue el que me acompañó acá, sino el que hizo la ley de educación superior y además fue el que, junto al ministro de educación de esa época, me nombró rector. Bueno, ¿en qué ¿qué autores podemos consultar con esto? Bueno, así como desde la antigüedad había una democracia, pero que no es la que nosotros tenemos porque había esclavos, tenemos que entender que hay muchos autores que nos basamos para no tardar 3 horas, porque ya sé que además tenemos el tiempo contado por estar en línea. Uno de los que sostenía el tema de la democracia como igualdad y por el amor a la igualdad era Montesquieu. Esto digo para avalar qué autores podemos consultar para hablar de este proyecto que tenemos latinoamericanista. Acá en la Universidad Nacional de Lanús existe el Centro de Integración Latinoamericana, que se llama Manuel Ugarte, que fue el primero que habló de eso que habrán escuchado en estos últimos tiempos mucho, que es la Patria Grande. Esa Patria Grande
muchos dicen que es la patria de la justicia. Lo cierto, que es otro autor, que donde quieran lo pueden, lo pueden consultar, lo cierto es que también les invito a que consulten el Atlas Latinoamericano, que es el primero que se hizo acá en la Universidad Nacional de Lanús, que está online también en la página de la universidad, para saber todo lo que hicimos, no lo que hicimos en la Universidad de Lanús, el bicentenario de la Argentina, que lo presentamos en diciembre del año pasado, desde que fue justamente el 2016. Sampaio es aquel que les dije que hizo la Constitución de 1949 y que puso todos los derechos sociales. Voy pasando las filipinas porque ya lo dije esto, ¿no? ¿Qué decía Evita con respecto a los derechos? Algunos tienen esta frase mal, dice, donde existe una necesidad, existe un derecho. No, nace un derecho, que es otra cosa. Por ejemplo, había una necesidad clara en la conciencia jurídica argentina, del pueblo argentino, que había personas que necesitaban, querían justamente tener otro tipo de relación con su pareja. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Bueno, había una necesidad y surgió un derecho. Y de ese derecho después se hizo ley. ¿Por qué? Porque había conciencia. ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres salimos a la calle con el ni una menos? ¿Por qué queremos, y bueno, de hecho lo hemos hecho acá en la Universidad Nacional de Lanús, igualdad de oportunidades, por ejemplo, las mujeres con los hombres? Yo le contaba a Alicia, tuve 10 años sola como mujer rectora. Pero acá en la universidad, por ejemplo, pusimos la escuela maternal. ¿Para qué? Para que las estudiantes madres, las mujeres madres que trabajan como docentes o como no docentes, ante lo cual puedan dejar sus niños desde los 45 días si quieren seguir sin su licencia, quieren seguir trabajando un poco más. Ante lo cual eso y lo que hemos hecho ahora, que invito a nuestros amigos rectores a que lo hagan, las listas políticas de nuestra universidad tienen una mujer, un hombre, una mujer, un hombre como candidatos. O sea, igualdad. Eso surge de una necesidad de igualdad. El continente latinoamericano, acá los que venimos, abrevamos en el pensamiento de Perón, aquí es el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, y vemos cómo está pasando los años 2000. Y es la única manera que podemos, como una unidad regional, enfrentar los desafíos de este momento, que ustedes saben que el capital financiero es el que domina, la industria armamentística es la que domina. Volvemos a algunos textos de los 60, o sea, ¿por qué hacen tantas guerras? ¿Por qué tiran tantas bombas los Estados Unidos? Ustedes vieron que las bombas no se consumen como una lata de tomates. Para tirarla y para consumirla hay que tirarla, y para tirarla hay que tener una guerra o invadir algún país, como diría el cineasta, ¿no? ¿Qué país invadimos? ¿Cuál otro? ¿Cuánta destrucción? Bueno, entonces, nuestra perspectiva, que es la segunda filmina, que tiene también su respaldo teórico, es historicista. ¿Qué quiere decir con historicista? Algunos le pegan, como esto de la conciencia jurídica histórica del pueblo que va caminando, pero no es teleológica. Quiere decir, por ejemplo, los positivistas dicen que cuando critican el historicismo, que tiene un final, como en el caso de Hegel o en el caso de Marx, etcétera, etcétera. No, es entender que la cultura, ¿no? La historia es la que avanza poco a poco y la que tiene justamente, decide cada pueblo. No hay una razón pura, universal, que pueda someter a pueblo alguno. De eso no se habla. ¿Y quiénes hacemos la historia? Todos. Los hombres y las mujeres. Cuando decimos que no es teleológica, que no tiene un fin cierto. En el caso de Hegel,
él terminó toda su dialéctica histórica diciendo que ya había bajado el espíritu absoluto en el Estado prusiano. O sea que respondía, efectivamente, la dialéctica se terminó ahí, como si fuera el fin del mundo, el fin de la historia. Que tampoco es providencial, que no se hace desde afuera, lo hacemos nosotros. Y por lo tanto no hay un destino cierto. Sabemos que tenemos corsi y ricorsi, decía Vico, un italiano. Aquí uno de los grandes autores sobre el historicismo es Benedetto Croce, y yo me enamoré de Benedetto Croce, que no existe. El otro día me hizo reír Eve porque decía, yo no lo conocí, no hables en difícil por Aristóteles, y dije, yo tampoco lo conocí, pero yo tampoco conocí a Benedetto Croce, pero me enamoré porque en esa época, y mis colegas rectores se deben acordar, estaba muy de moda Gramsci, y Gramsci decía que la política era una ciencia, y sin embargo Croce decía que era una pasión, y me quedé con la pasión, no con la ciencia. ¿Qué es la pasión? ¿Qué podemos hacer sin pasión? Esto que decíamos de la primer P de los rectores, sabemos que podemos desear cosas, los niños desean un montón de cosas, pero no es querer. La cosa es querer fervientemente, no desear. A veces hay un autor también que muy conocido, que está después en la Filmina de soporte, que es Ortega y Gasset, que dice, bueno, uno puede desear la reforma universitaria, pero hay que querer la verdad, porque si no queremos de verdad, no podemos hacerlo. De hecho, por ejemplo, yo escucho a las universidades más antiguas, que no es el caso de Juan Carlos, que es más nueva que esta, que tiene 20 verdades y 20 valores y 20 años. Lo cierto es que hablan de extensión y nosotros hablamos de cooperación. ¿Por qué hablamos de cooperación? Porque lo que decía Nerio cuando presentó, porque nosotros, el pueblo en general produce muchísimos saberes que la academia obvia, y así como la justicia no entra en tribunales, tampoco entran los valores y tampoco entran los saberes. Lo estamos por presentar, Nerio de nuevo, que está muy activo últimamente, sobre el pensamiento político, el pensamiento de Francisco, nuestro Papa argentino, y yo decía, bueno, la Iglesia tampoco monopoliza los valores hace mucho tiempo, y tampoco la academia, la universidad monopoliza los saberes. Se producen muchos saberes sobre la práctica. Ante lo cual, este mismo filósofo que es Ortega y Gasset dice, bueno, ideas tenemos, ¿no? Pero en las creencias estamos. Y estamos porque son ideas que somos. Por eso hablamos así medio monocordes los rectores, porque estamos muy convencidos, tenemos la creencia de qué debe ser la universidad pública y para quiénes, o sea, para todos, para ser inclusivos, hombres, mujeres, igualdad de oportunidades, etcétera. Y como sabemos que nuestros jóvenes estudiantes son ya sujetos políticos también, nuestra relación con ellos justamente tiene que ser democrática, escucharnos mutuamente. Para que, digo, los que quieran consultar bibliografía sobre la pasión, ahí tienen a Hegel, que dice que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión, que no es ni buena ni mala. Y pasamos al cuarto, estamos en el cuarto. Yo les doy estos datos sobre los autores que hablan de estos temas para el que quiera después consultar. Sobre la persistencia, bueno, todos sabemos, los de Racing les digo, paso a paso, no es inmediato. Sabemos que la voluntad de transformar puede existir, la creencia puede existir, pero no es soplar y hacer botellas. O sea, los que tuvimos que hacer, por ejemplo, esta universidad no fue soplar y hacer botellas, hubo que hacer leyes, hubo que construir edificios, hubo que reconstruir, remodelar, etcétera, etcétera.
y no se puede lograr todo en un día, no solo lo material, sino lo espiritual. Cuando creemos que convencemos o que tenemos que convencer a un estudiante que esto está muy lindo, pero no lo podemos conseguir ahora, tendremos que esperar. Y por lo tanto, tenemos que ser persistentes. Con respecto al relato, que mientras esto está de hace 2 años, como saben, y me estoy acordando cómo hablan del relato del anterior gobierno, de relato. Todos nos hacemos un relato y hacemos un relato, eso queda claro. Y me estaba acordando del que sería bueno pasarlo o que lo vieran, de este último, que es la batalla cultural en la cual estamos. Yo siempre digo que tenemos que entrar, Juan Carlos es economista del Bello, yo no, vengo de la filosofía y soy socióloga, pero me parece que es mucho más importante para lograr lo que queremos sustituir la importación de ideas. Eso es lo que yo digo siempre y se ríen algunos. Tanto que le puse el subtítulo a un libro que se llama La descolonización cultural. Un modelo de sustitución de importación de ideas. ¿Por qué? Porque nos hemos copiado todas las ideas, todo el tiempo. Y entonces me decía un sindicalista, que fue hasta ahora consejero comunitario, como nos habilitó la ley de educación superior, me decía, uno está acostumbrado a que le metan la mano en el bolsillo. Yo le dije, mira, te meten la mano en el bolsillo porque primero te la metieron en la cabeza, te convencieron. Y entonces por eso te pueden meter la mano en el bolsillo. Entonces, esta batalla cultural que se acrecienta día a día en América Latina, que habló el otro día de eso el vicepresidente de Bolivia, Linera, que es un gran intelectual, sobre qué podemos hacer para dar esta batalla. Ustedes saben que teníamos una ley llamada de medios, ¿no? De democracia de los medios, y esa ley fue suprimida por decreto. Fue una de las primeras cosas que se hizo. Fuimos con otras universidades, fuimos con el CELS, fuimos a protestar a Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la multiplicidad de voces, pero bueno, no pudimos revertirlo. De hecho, ustedes ven que los medios de comunicación, los diarios, las radios, etcétera, etcétera, están generalmente monopolizadas de nuevo. Y son los grandes titanes en el ring. Los grandes titanes en el ring son los medios de comunicación que construyen justamente esto que hablaba Linera, el vicepresidente de Bolivia. O sea, construyen el relato, el sentido de nuestra existencia, el sentido hacia dónde vamos los países. Si nos acusan ¿cómo se llama?, de populistas, etcétera, etcétera. Y bueno, es lo peor, parece, el populismo. Y después un día Obama dijo, bueno, si eso es el populismo, yo también soy populista. Y después uno va a Italia y resulta que Berlusconi también es populista. O sea que esta construcción de sentido de los conceptos, de las palabras, por ejemplo, nosotros decimos liberal y no queremos ser liberales. Sin embargo, en Italia liberal quiere decir democrático. Lo que nosotros llamamos liberal, que es no meterse ¿no? Que el Estado no se meta en la economía, que gane el más fuerte, porque es el que va a ganar. En Italia se llama liberista, no liberal. Pero bueno, esta batalla cultural es la más importante y yo creo que podemos, como hoy, utilizar las nuevas tecnologías para justamente decir nuestra palabra a todos nuestros estudiantes, a todos los que quieran no solo saber, sino también tener bota de potro, como dijimos, ¿no? O sea, saber intervenir en la realidad. Por esto de la persistencia, tengo un otro rector, no sé si italiano, otro rector que no está, Joaquín B. González de La Plata, fundador de esa universidad, para no cansarse ni abandonar la batalla. O sea, de hecho, con la edad que tengo, por ejemplo, seguimos batallando. Sobre la educación de la voluntad, si podemos, pueden consultar a Benedetto Croce.
La quinta P, la paideia, que es educación y formación cultural. A pesar de que está muy conocido Gramsci sobre los aportes a la batalla cultural, en realidad el que más escribió sobre eso justamente fue Benedetto Croce. Y muchos creen que dicen, por ejemplo, bueno, ya está, la democracia ya está. La democracia no se enseña a sí misma. Tenemos que educar y formar espíritus democráticos. Insisto, algunos creen que cuanto peor mejor, y no es así. Cuanto peor es peor. Ante lo cual lo que tenemos que hacer es progresivamente ir alcanzando y peleando por nuestros ideales. Pero no es cuanto peor mejor. Ante lo cual, esto que dijimos, que toda decisión política histórica puede ser reversible, efectivamente la democracia también. Los que vivimos en otras épocas y no somos hijos de la democracia sabemos que puede todavía revertirse. Esto está desde Platón, se llama a la paideia, en realidad es educación más formación para saber, esto que decía Nerio, y saber hacer, porque es cultura. Y la cultura, como siempre decimos, viene de cultivo, que crece desde el pie. No podemos acelerar mucho el crecimiento. Pueden haber estos agroquímicos que puedan, pero realmente el crecimiento siempre es desde el pie. Esta virtud de la cual que nosotros sí tenemos, es el único ser animal, diríamos, el ser humano, que tiene ideales, que tiene utopías. Siempre decía en su momento Marx que el peor arquitecto es mejor que cualquier abeja, porque tiene un proyecto. La sexta P que tenemos que tener quienes intervenimos en la realidad es el pensamiento. Y generalmente sabemos que uno empieza a pensar cuando se tropieza con un obstáculo, con una dificultad. Entonces uno empieza a pensar cómo lo resuelvo, cómo hago. Si no, algunos son bastante vagos, diríamos ahora, y no queremos pensar o no nos encontramos con muchos obstáculos en la vida. Pero sí es lo que nosotros creemos, que ante un obstáculo uno empieza a pensar. Cuando decimos que necesitamos, en este caso, una epistemología del sur, es lo mismo que sustituir la importación de ideas. Cuando estamos acá haciendo esta investigación sobre la justicia, también queremos hacer una epistemología histórico-jurídica. ¿Por qué? Porque el positivismo ronda y existe en todas las facultades de abogacía, de derecho. Entonces pensemos un poco, ¿cómo puede ser que haya derecho injusto? Es como un oxímoron, ¿no? O sea, una contradicción en los términos. O es derecho o es torcido, no, o sea, derecho injusto es justamente un derecho torcido. Esto que pasó nos tiene este obstáculo que tuvimos, por ejemplo, que el fallo de la Corte Suprema nos puso a pensar a todos, porque teníamos también conciencia de que eso era injusto, no podía ser un fallo que se basa en una ley que ya no existe, hecha por otras razones, y como pasó, me preguntaron qué me había pasado, le dije, bueno, me pasó que me acordé, yo trabajaba en el Congreso en esa época, la oposición lo que dijo, que el punto final repugnaba la Constitución, cosa que esta sanción de la Corte también, y que además hería y lastimaba la conciencia jurídica del pueblo argentino, cosa que esta también. Pero esta vez tuvimos más suerte y salió la conciencia jurídica a la calle. Y por eso necesitamos una epistemología que sea sobre del sur, le llamamos, como le llama Boaventura dos Autas también, porque no podemos seguir pensando desde París. Por eso también nuestro atlas histórico se refiere a
a defender, a conocer lo nuestro para defenderlo. Uno no defiende lo que no ama. Y si no lo conoce, no lo puede amar tampoco. De lo cual, si no sabemos, como dijimos en la Feria del Libro que me estaba presentando Brieger, si no sabemos qué pasa en Belice, ni cómo es Belice, seguramente no podemos amarlo y menos aún defenderlo. Ante lo cual, todas las noticias, todos los conocimientos que tenemos, muchos de nosotros, son de historia antigua, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Pero muchos no conocen las pirámides de México, ni siquiera quiénes son los mayas o los aztecas. Capaz que van a una playa, pero no conocen la cultura. Ante lo cual, por eso los invito a eso, a que miren nuestra América. Esa es una tesis antiquísima de Carlos Marx, que tenemos que, dice que los filósofos, me quedan 10 minutos, voy rapidísimo, los filósofos hasta ahora se dedicaron a interpretar el mundo, y dice, es hora que se dediquen a transformarlo. Bueno, yo estoy tratando de hacerlo, pero bueno. Lo que enseña el boliviano, otro filósofo, Franz Tamayo, es que necesitamos una pedagogía nacional, que es más o menos lo mismo. Digo esto por los que pueden consultar. Pedro Figari, que se lo conoce más como pintor que como filósofo, pero sí lo es. José Vasconcelos, que fue también rector, y ¿saben lo que dijo? Fue rector de la UNAM en México, y dijo, y yo lo repito siempre cuando vienen los nuevos estudiantes, yo no vengo aquí a trabajar por la universidad, vengo a pedirle a la universidad que trabaje para el pueblo. Eso fue lo que dijo José Vasconcelos cuando asumió como rector. Pero bueno, también tiene muchas otras cosas. La práctica, ya lo dijimos, que no se aprende solo con los libros, que de la práctica justamente es una categoría fundamental para nosotros decodificar además lo que aprendemos en la práctica. Y para eso tenemos que formar la conciencia. Aquí tenemos a Rodó también, dentro de los que vamos a ir corriendo, así podemos terminar. Esto es nuevamente Benedetto Croce, que muchos de los que por ahí no saben se basan en un libro que estaba muy de moda, que es La historia como hazaña de la libertad, incluido Pablo Freire, el educador. La octava P es la planificación, esto que decía Nerio, creo que Nerio se explayó bastante sobre eso, sobre la planificación. Todo esto que es que están ahí todos estos puntos, está eso, ¿no? Sí. Acá tengo mi secretario de Filmina. Para planificar, obviamente hay problemas acuciantes, hay problemas que son de largo plazo, de mediano plazo, y podemos decidir qué es lo que es urgente y qué es lo necesario y qué es lo que puede esperar. Este es otro autor que ustedes pueden consultar, que es Cornelius Castoriadis, justamente que dice que la política pone en cuestión las instituciones, ¿no? Mientras la filosofía, no me quiero confundir, pone en cuestión las representaciones comúnmente aceptadas. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que poner en cuestión desde acá, desde la universidad, que podemos llamarle la filosofía, es esto que hablábamos de la conciencia crítica. ¿Por qué esto es así y no de otra manera? ¿Y por qué esto se llama populismo? ¿Por qué? ¿Y por qué puede ser populismo peronismo, populismo Obama, populismo Berlusconi? Bueno, tenemos que tratar de ver cómo se construyen esos relatos. La paciencia es algo que enseñamos acá bastante a los niños que vienen en verano, como el ajedrez, porque algunos creen todavía que la política es unilateral y siempre hay otro enfrente u otros. O sea que nosotros tenemos que pensar qué va a hacer el otro para mover, ¿no? Cuando jugamos al ajedrez, pensamos qué va a hacer el otro. Bueno, la política es igual. El otro existe, no es que es inerme.
El otro existe, tiene intereses, tiene pasiones, igual que nosotros, y por lo tanto tenemos que tener la paciencia. Aquí tenemos un consejo de Jaureche, batallar con alegría. Tenemos a Ortega y Gasset, que ya se lo dije, que tiene ese libro maravilloso de la misión de la universidad. Y la última P es la política, que queremos que sea, la política pública que sea democrática. Aquí tenemos esto primero que dijimos sobre la batalla cultural, que les sugiero, les recomiendo que escuchen a Linera, que esta es la lucha entre relatos, la lucha en la batalla cultural. Es esto que nosotros queremos sustituir la importación de ideas, pero sin embargo nos imponen ideas de afuera, ideas que pretenden ser universales y abstractas y no lo son, se generan. Hay un viejo dicho que dice: el que domina, nomina. O sea que los nombres los ponen otros. Si nosotros no queremos decir que cuando hablamos de la justicia social, que Corno tiene que ver con Berlusconi, ¿no? Con el expresidente italiano. Hablamos de la justicia social, no de justamente de lo que pasaba en Italia. Y que tiene como esto de la política, como todos saben, gobernar es pilotear un barco. Y yo le digo, bueno, a los de acá, de la universidad, al nuevo Consejo Superior, acabamos de tener elecciones. Estamos en plena tormenta, la universidad pública, ante lo cual, si gobernar es pilotear un barco, prepárense, ¿no? Prepárense con la disminución presupuestaria, etcétera, etcétera. ¿Qué dice acá? Bueno, para terminar, me están corriendo. Tenemos que ser prudentes, tenemos que utilizar todas las armas, el arte, la técnica, el pensamiento, etcétera. Y la experiencia sobre todo. Por eso a mí me pareció muy importante que me acompañaran los rectores, que están aquí presentes, y rectoras, porque seguramente tienen más experiencia que los más jóvenes y más experiencia en esto de formar y concientizar. Para esto hay sobre el tema de la democracia y los derechos sociales como derecho de justicia, habla de tener fe, esto que decíamos, que decía Ortega y Gasset. Ideas podemos tener muchas, pero las creencias son mucho más firmes. Va a costar que nosotros dejemos de creer en la justicia social. Va a costar porque seguramente nos entierran con esa creencia. En cambio, ideas sobre cómo se hacen algunas cosas podemos tener. Perón sostenía que, bueno, que la vida es lucha, por lo tanto no hay que renunciar a la política. El compromiso de la universidad, José Ingenieros lo tiene claro, esto de educación popular es más al nacionalismo, que es la democracia latinoamericana. ¿Qué podemos concluir? Bueno, las conclusiones las tenemos acá. Tenemos que creer en la democracia. ¿Y por qué esta cosa tan imperativa? Porque los que vivimos la otra sabemos que la peor democracia es mejor que la más firme dictadura. Tenemos que saber que la tenemos que defender, tenemos que saber que nos enseña a sí mismo, tenemos que aprender que no es solo votar la democracia, es justamente progresar en nuestros derechos. Que no tenemos que copiar, desde ya el tutor de Simón Bolívar decía justamente que el que copia se equivoca, lo hago cortito también, y nosotros hemos copiado todo. Tenemos que saber que hay pensamientos diversos, alternativas, perspectivas diferentes. Nosotros tenemos una, cuando creamos esta universidad, un grupo de compañeros académicos, hicimos una universidad una universidad que sirva, que sea inclusiva, y por eso es una universidad que se basa epistemológicamente en problemas, porque, volvemos a repetir, las universidades tienen disciplinas y las sociedades tienen problemas, y tenemos problemas justamente para ayudar a resolver problemas desde la academia.
tenemos que justamente no, lo que decían ayer las abuelas, nada por mano propia, nada imperativo, sino dialogando, la dialógica, como dicen. Y tenemos que seguir creyendo que todos, absolutamente todos, podemos hacer la historia. Y aquí está finalmente el decálogo, para que no me rete Ezequiel. Si ustedes pueden, están las 10 P's que tenemos que tener todos, no solo los rectores, todos aquellos que quieran intervenir y transformar la realidad para hacerla más justa, más democracia, más derechos, y saber que justamente cuando hablamos de historicismo, que estamos formando conciencia todos los días y que queremos seguir librando esa batalla cultural. Queremos sustituir la importación de ideas y tener y saber que nuestros derechos salen de nuestra propia cultura en nuestro propio país. Muchísimas gracias.